Hola a todos, nuevamente en nuestro programa de discusiones y de charlas con quienes han sido responsables del proceso de la construcción filosófica del doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Giovanni Castellanos Garzón, compañero de la facultad, socio de actividades académicas. Ya has trabajado en la universidad desde el 2007 como profesor de tiempo completo y como investigador. Gracias por estar acá, estimado profe Giovanni. Bueno, Alex, muchas gracias por la invitación y pues también la oportunidad de poder compartir, digamos, muchas de las reflexiones que se han construido alrededor de la facultad y más ahora, digamos, con esta nueva idea de un gran proyecto institucional que tiene un bagaje bastante fuerte, que es el doctorado en arquitectura y diseño. Sí, vale. Yo tengo que contarles, primero tengo que presentar al profe Giovanni. El doctor Giovanni es arquitecto de aquí, de la Universidad de La Salle, es lasallista. Tiene una maestría en arquitectura de la Universidad Nacional y muy interesante, desarrollaste tu actividad, tu formación como doctor. Eres doctor en complejidad. Sí, en pensamiento. De pensamiento complejo, ¿sí? Bueno, del Centro Internacional de Altos Estudios en Pensamiento Complejo y Transdisciplina. Sí. Y queda en México, si no estoy mal. Sí, está en México. Y también eres miembro del laboratorio de Arquitectura y proyecto. Arquitectura y Proyecto. Entonces, en ese contexto, has desarrollado una investigación o has desarrollado unos ejercicios de investigación que por lo menos a mí me llaman muchísimo la atención. Están metidos dentro de unas discusiones teóricas bastante relevantes en nuestro contexto, y es el cambio ese de paradigmas, ¿sí? De la manera como percibimos la arquitectura, como percibimos el proyecto arquitectónico y cómo le sacamos provecho a eso a seguir avanzando dentro de la construcción de nuevas lógicas visuales y estéticas en nuestro contexto, ¿sí? Y ya entrándole en materia al asunto, es claro que hay la importancia de la identidad del diseño dentro de las disciplinas creativas, a un lado, ¿sí? Y por el otro, que estamos inmersos en una sociedad bastante compleja, ¿sí? Que además cada vez le metemos más variables al asunto, lo que la hace cada vez más compleja, y en ese contexto de complejidad, pues el rol que juegan las disciplinas creativas, la estética, la imagen, lo visual del entorno construido, pues requiere una mirada especializada, requiere una mirada como focalizada o con unas lógicas diferentes a las que venían o con las que nos han ido como rigiendo a través del tiempo, ¿no? Entonces, me gustaría en principio hacerte la primera pregunta y empezar a entrarle al asunto. Bien. ¿Cómo percibes tú en esos retos contemporáneos esa relación entre la estética, el objeto y su contemplación en comparación con esos análisis tradicionales que han predominado en las discusiones teóricas de la arquitectura durante el siglo XX y que aún persisten en la actividad con esa nueva visión que tú propones dentro de tu ejercicio de investigación? Bueno, Alex, pues digamos que la pregunta tiene varios, sí, claro. varios acentos y una, digamos que hay que dar claridad como en relación con lo que es a veces la complejidad. La complejidad, digamos que se direcciona casi siempre a algo que es complicado, algo que tiene cierta dificultad, pero la complejidad
a través de su terminología, pues digamos, nace la palabra complexos, que es entretejer. Y en esa idea de complejidad lo que se busca es, digamos, unir lo que está disjunto, ¿sí? Lo que aparentemente, digamos, está separado. Entonces, en el caso particular mío de la disciplina de la arquitectura y más, digamos, a través de la maestría en arquitectura que cursé, me interesó muchísimo ese tipo de, digamos, nuevas lógicas de poder comprender como el mundo real y específicamente el mundo de la arquitectura. Y la complejidad abre en este caso, digamos, unos nuevos caminos hacia la forma tradicional en la que se ha venido haciendo, digamos, los ejercicios analíticos o proyectuales de la arquitectura. Eso sin desconocer que de alguna forma el discurso teórico nunca va a estar desligado del ejercicio práctico. Entonces aquí, claro, digamos que ese bagaje teórico, epistemológico, hay que llevarlo a un nivel un poco más avanzado, que es el tema, digamos, de la proyectación, en este caso de la arquitectura. El tema, digamos, central de mi tesis o de mi investigación tiene que ver un poco con esas contradicciones que se dan entre, digamos, cómo ha transcurrido el tema del pensamiento científico, que ha sido de alguna forma, digamos, lineal, ha tenido grandes, digamos, progresos, aportes a la ciencia, pero que de alguna forma, digamos, ha tenido una mirada, digamos, parcializada o simplificada o reduccionista. Y aquí, digamos, el tema del pensamiento complejo busca eso, un pensamiento un poco más multidimensional, un poco más polisémico, que realmente la visión de la arquitectura, si bien se puede dar a través de la arquitectura, abra un nicho un poco más amplio hacia la filosofía, diálogo con los matemáticos, con los filósofos, con los ingenieros, y eso hace que realmente en este caso, digamos, la disciplina se nutra de manera, digamos, muy relevante. Entonces ahí es donde aparecen esos nuevos discursos de avanzada, esos nuevos discursos que realmente empiezan a romper como ciertos paradigmas, donde en este caso pues la complejidad empieza a poder construir un diálogo, no digamos aislado o periférico, sino un diálogo, digamos, un poco más global, donde todos los que reflexionan sobre ciertas circunstancias empiezan a construir un nuevo, digamos, no un nuevo concepto, pero sí un nuevo enfoque hacia donde queremos dirigir, en este caso, nuestra mirada. En este caso, digamos que el tema de la complejidad yo lo abarco a través de la investigación sobre el tema de la paradoja. Y aquí, digamos que la paradoja empieza a volverse el instrumento, digamos, por el cual, o la excusa para poder, digamos, argumentar algo que está pasando en la arquitectura. Y es que muchas veces vemos o bien la relación interior-exterior como algo, digamos, separado, o la relación entre luz y sombra, o la relación entre ficción y realidad de manera desligada, pero hay que buscar ese punto ciego que permite, digamos, entrelazar, digamos, estos discursos en los cuales la arquitectura no se puede ver como algo que simplemente está, sino que donde el individuo es el que, digamos, participa de esa construcción, en este caso física y fenomenológica de lo que puede ser el espacio. ¿Bien? Entonces, la investigación hace un recorrido, creo yo que bien interesante alrededor, primero, de cómo el conocimiento científico, digamos, evoluciona, pero también permea la arquitectura. Sí. Y por otro lado, cómo la arquitectura a través de ese conocimiento científico construye su propio, digamos, conocimiento y lo organiza. Y finalmente, cómo a través de esa discusión entre la arquitectura y el conocimiento científico hay una reflexión muy importante sobre el pensamiento o la epistemología del espacio. Y aquí digamos que en esa epistemología del espacio es donde aparece la aporía o en este caso la paradoja visual de la arquitectura. ¿Sí? Entonces ese es como el gran recorrido por el cual yo digamos he avanzado. Cuando hice mi tesis de maestría, mi ejercicio tuvo que ver un poco sobre la imagen, la imagen específica de cómo los arquitectos la construimos inicialmente de forma análoga, y luego, digamos ahora con los medios contemporáneos, cómo hemos ido dejando de tener un conocimiento arquitectónico para empezar a tener un conocimiento visual de cómo el edificio tiene un aspecto, impacta en un contexto, impacta en todas las relaciones lógicas de quienes vivimos la ciudad y cómo esas lógicas empiezan a permear otros escenarios. Ya no solamente los escenarios selectos de quienes construimos la arquitectura, sino los escenarios de quienes realmente en las ciudades informales van también haciendo sus propias lógicas de cómo intervenir un territorio. Entonces, esa es como la
el gran recorrido que yo hago, pongo, digamos, en disputa esas dos situaciones, y pues la paradoja, digamos, que empieza a volverse el tema operativo de poder hacer un análisis, digamos, particular de este tema que son las estéticas contemporáneas, en este caso en Colombia, pero me centro particularmente en Bogotá. Sí, tú utilizas como objeto de estudio Bogotá. Y entonces en esa, ¿considerarías que esa visión de la paradoja visual podría convertirse en una nueva postura de discusión sobre la lectura de la arquitectura o sí, la lectura del objeto construido dentro de nuestro entorno, dentro de una complejidad social? Pues digamos que aquí lo que les decía, o sea, el tema de la paradoja aquí es como ese vínculo analítico que me permite a mí hacer una lectura. Pero de alguna forma lo que busca en este caso la paradoja es poder construir una nueva forma de poder hacer ciertas lecturas. Digamos que no para que entiendan qué es la paradoja, sino realmente cómo el escenario de la imagen arquitectónica de nuestras ciudades eh, puede ser leída no solamente por los expertos que entendemos un poco sobre la estética o el ejercicio arquitectónico o sobre los edificios que de alguna forma van apareciendo como ciertas improntas, sino como alguien del común puede empezar a también a ser parte, digamos, de esas reflexiones profundas de cómo se van transformando, digamos, nuestra ciudad. Entonces el discurso, si bien tiene digamos, un asiento, digamos, muy fuerte teórico, la idea es bajarlo a que realmente cualquier persona pueda empezar a construir discurso, pero a través de un sentido de por qué aparecen esos cambios y cómo detrás de eso debe haber como una reflexión profunda de por qué cambian y por qué nosotros somos partícipes de ese tipo de, digamos, transformaciones. Ya, y en esa comprensión metodológica eh, de cómo comprender esa complejidad visual de la arquitectura, eh, que además también discute nuevos paradigmas, eh, en esa percepción de la belleza, el orden o el desorden estético de los que hablas en tu libro. Eh, claro, dentro de otras reflexiones filosóficas sobre el sentido de la arquitectura, ¿qué aspectos consideras deben involucrarse o incorporarse en las discusiones académicas y científicas para la comprensión de la complejidad visual en la arquitectura? Bueno, digamos que aquí hay algo, y es que, bueno, ahí tú hablas como el tema del desorden, ¿sí? Y es una palabra que tiene como las dos miradas. Una que es precisamente el desorden, y por otro lado está el orden, o sea, como que la una coexiste frente a la otra. Y ahí es donde, digamos, que la noción de distinción es algo que tiene, en este caso, algo que puede ser o no puede ser. Es como la imagen imposible de una situación posible, o a través de la ficción y de la realidad. Entonces, en este caso, digamos que la arquitectura nos ofrece ciertas cosas, pero en el hecho, digamos, de vivirla, muchas de esas cosas se confrontan de manera directa y otras muchas veces no se dan en ese escenario. Entonces, en esa, digamos, construcción dialógica de lo que se va buscando a través de la lectura de las imágenes, en este caso a través de las bienales y los proyectos seleccionados a través del concurso o el premio, en este caso Fernando Martínez Sanabria, hago un recorrido más o menos desde 1990 a la actualidad, y en él, digamos, que voy a través, en este caso, de una grilla de proyectos. Esta es una grilla, digamos, de proyectos a través de las imágenes. Empiezo a hacer una mirada, digamos, no lineal, sino una mirada que permite tener o saltos a través de los análisis de los proyectos, o bien entradas de manera distinta. Entonces aquí la transdisciplina empieza a volverse el ejercicio metodológico de poder abordar, digamos, esa gran pregunta de cómo la arquitectura en Bogotá está construyendo una imagen compleja, pero a la vez paradójica, ¿sí? Y ahí es donde la transdisciplina tiene unos elementos, digamos, fundamentales, y que de alguna forma todos los hemos como trabajado de forma no inocente, pero sí sin
como sin ciertas restricciones. Por un lado, digamos, está el tercero incluido, que somos todos nosotros, y ese tercero incluido es el que empieza a tener como una postura, ¿sí? Desprevenida, y otros que tienen una mirada, digamos, muy profesional, muy, digamos, profunda de lo que puede pasar. Por el otro lado están los niveles de realidad, y en esos niveles de realidad es como estas arquitecturas empiezan a influir en los componentes sociales, políticos, económicos, filosóficos, y ahí es donde, digamos, se concentra la mayor parte de la reflexión. Y finalmente está la complejidad, que es donde yo te hablo, que es cómo realmente empezar a entretejer, digamos, todo ese conocimiento multidimensional en donde todos los actores que hacen parte o reflexionan sobre un aspecto que está, digamos, sucediendo, que es el tema de la paradoja visual, empezamos, digamos, a comprender y a entender, digamos, cómo se entiende, digamos, esa mirada positiva, pero también negativa del efecto de lo que puede pasar en la arquitectura. Y ahí, en este caso, digamos que hablamos un poco sobre el cuadro semiótico, que es el que empieza a poner en contraposición ciertas cosas. Lo positivo, lo negativo, como arquitectura, no arquitectura, estética, antiestética, lo bello, lo no bello, el arriba, el abajo, ¿sí? Levedad y rapidez. Hablamos un poco de mímesis y visibilidad. Y en ese, digamos, cuadro semiótico a través de la transdisciplina es donde todos podemos empezar a construir nuestras propias distinciones, ¿sí? Yo me concentro particularmente en unas que son las que empiezo a ver en estas arquitecturas catalogadas, que están registradas a través de las bienales, que tienen un soporte, ¿sí? Un soporte científico y un soporte, digamos, analítico, en mi caso a través de la investigación, pero que empiezan también a permear otros escenarios para lo que digo, o sea, cómo empezar a construir esas propias distinciones o contingencias de eso que puede o no puede ser. Entonces es como ese ejercicio transversal donde pues lo que interesa es poder empezar a construir una nueva forma de entender, de hacer unas nuevas lecturas, de poder tener realmente un ojo cada vez más agudo, de no solamente ver estas arquitecturas como algo que sucede frente a los cambios, sino que detrás de eso hay a veces trasfondos un poco más profundos que pueden ser hasta a veces políticos. Yo tengo una curiosidad, creo que nunca te la había comentado, pero eh, claro, tú utilizas un objeto de estudio que son una cantidad de ejercicios profesionales de alto nivel que han recibido un reconocimiento y que eh, permiten tener una lectura de un contexto, sí, de un contexto dentro del diseño, no sé si decirlo, dentro de un contexto elitista, ¿sí? O de un alto nivel, Sí. ¿cierto? Ahora, ¿considerarías que podríamos llevar estas discusiones metodológicas, teóricas, de relaciones para encontrar, para hallar esas lógicas complejas y poder evidenciar esos hilos dentro de las dicotomías de discusión visual en contextos que no son profesionalmente, o sea, no se han catalogado dentro de la lógica estética profesional de alto nivel? Me refiero a la arquitectura popular, a la arquitectura autoconstruida, que ha evolucionado en un contexto como el nuestro, Bogotá, por ejemplo, y ocupa el 60% de la imagen urbana de nuestro contexto. ¿Consideras que podría haber un diálogo entre estas lógicas metodológicas y una visión de otras estéticas que también rigen nuestra contemporaneidad? Sí, de hecho, estas lógicas, digamos, informales, son las que realmente aportan un poco más a la complejidad de la arquitectura, ¿sí? Porque en ellas, si bien, digamos, están los agentes de cambio que son la comunidad, los arquitectos empiezan a entender cómo, digamos, estas transformaciones de estos territorios se han dado de forma, digamos, espontánea. O sea, a veces se piensa que en lo informal hay una serie, digamos, de dificultades, pero hay una riqueza, digamos,
muy profunda. Entonces, Christopher Alexander, digamos que es un teórico que ha, digamos, reflexionado un poco sobre el orden natural de la naturaleza, ahí donde él establece como unos patrones que están un poco más ligados a la transformación, en este caso viva y biológica, a través de estas construcciones. Entonces, si nosotros logramos, digamos, abstraer esos elementos, muchísimas de nuestras arquitecturas van a tener, digamos, una ubicación pertinente al lugar, ¿sí? Pero digamos que en estas otras arquitecturas lo que está pasando es que en muchos de los casos, digamos, empiezan a aparecer arquitecturas autorreferenciadas, ¿sí? Que empiezan a tener unos parecidos razonables donde estos edificios pueden estar aquí o en cualquier otra parte y empiezan a aparecerse como una serie de transformaciones o de variaciones en las arquitecturas donde hay digamos, puede ser un proyecto germen donde parecen casi que arquitecturas importadas. Entonces, este tema de los acabados a través de los catálogos, empiezan como a estandarizar la misma mirada, nos empezamos a acostumbrar a este tipo, digamos, de transformaciones, la gente, digamos, los apropia, los lleva, digamos, hacia su idea de progreso Sí. en sus barrios informales o en territorios, digamos, no interconectados, y entonces empieza a haber como una ruptura entre eso que me ofrece el contexto y que puede tener una riqueza, digamos, constructiva y técnica muy fuerte y que le pueda dar, digamos, un arraigo muy profundo a querer tener, digamos, esas cosas que nos muestran como progreso. Entonces yo sí creo que estas arquitecturas que de alguna forma arrancan con poder, digamos, responder a unas problemáticas, digamos, muy profundas y que empiecen a tener esos dispositivos de apoyo comunitario, empiezan yo creo que a volverse, creo que muchísimo más relevantes en nuestro contexto. Si nosotros podemos revertir esa forma de hacer arquitectura, pues digamos que vamos a empezar a construir no solamente una identidad, sino un carácter propio, porque a veces tenemos una mirada muy global, ¿sí? Para fortalecer lo local, pero debemos es fortalecer la mirada local para que eso se proyecte de manera local. Entonces creo que ahí es donde estas arquitecturas tienen una riqueza en todo sentido. O sea, y bueno, no solamente pasan en nuestros contextos, digamos, latinoamericanos. En otros contextos las miradas también son muy profundas, hay un arraigo a la tradición, a las técnicas, al ejercicio participativo, y ahí es donde realmente el hecho de las decisiones es un hecho, digamos, político. Entonces la estética no como el ejercicio solamente de percibir, sino la estética como un hecho político, empieza a tener, digamos, una impronta y una marca que empieza como a trascender muchísimos escenarios. Entonces yo creo que ahora es donde ese viraje hacia esas arquitecturas primitivas es donde debemos mirar, porque ahí es donde está, pienso yo, que la raíz del origen de la cabaña primitiva de la que siempre nos han hablado. Entonces, si volvemos como a los orígenes, podemos yo creo que hacer un gran aporte a la arquitectura. Y reconociendo al usuario, Sí, a ese yo creo que al que esa es la persona interactúa con más, yo ellas. creo que esa es la persona más importante y el agente más relevante de toda la transformación de la arquitectura. Y ahí es donde las ciudades y las civilizaciones empiezan realmente a trascender en el tiempo con este tipo de arquitecturas que pueden desaparecer, pero la tradición sigue permaneciendo y eso es un nivel de complejidad muy alto. El otro es, digamos, controlado por lo que sea, sistemas de información, big data, todo lo que quieras, pero el otro está a través de los valores y del impulso colectivo que se da en la comunidad. Entonces creo que esa es una muy buena forma de saber cómo el ejercicio de la arquitectura puede hacer un viraje bien relevante. Perfecto. Giovanni, en esas discusiones, tanto epistemológicas, teóricas, que te han permitido generar una nueva postura y desarrollar, sí, propuestas para la lectura y para la comprensión de nuestro entorno estético y visual.
pues se ha hecho un ejercicio muy interesante dentro del laboratorio. ¿Sí? Esto ha permeado las lógicas del laboratorio y el laboratorio ha ido avanzando ya por unos años en armar sí, generar su propio aporte a las discusiones filosóficas que tenemos dentro de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Me encantaría que nos pudieras contar cómo, cómo percibes que podría el laboratorio aportar a esa formación de doctores dentro del contexto de formación de altos estudios del doctorado, y cuáles también consideras que son esos diferenciadores que permiten, sí, que permiten referenciar el laboratorio de arquitectura y proyecto en un contexto en un nuevo contexto de discusión teórica, en estas lógicas de investigación-creación y en estas lógicas de proyectar las disciplinas creativas hacia el nivel de la ciencia con aporte al desarrollo social. Bien, pues en este caso digamos que el laboratorio de arquitectura y proyecto arranca con una premisa que es la noción de proyecto. Y aquí el proyecto es una anticipación, un anhelo, es como proyectar algo. Y en esa lógica del proyecto es donde aparecen estos nuevos discursos en donde las disciplinas proyectuales y creativas, digamos, entran en sinergia. El laboratorio, digamos, está conformado por el profesor Jairo Humberto Agudelo y yo, quienes no solamente estamos, digamos, aportando a la fundamentación teórica, crítica o histórica, digamos, de las disciplinas, tanto del diseño, el urbanismo o la arquitectura, sino cómo a través de estas disciplinas nos podemos empezar a engranar con otras, ¿sí? O bien desde la física, o bien desde la matemática, desde la antropología. Entonces, el doctorado en este caso, digamos que hace una invitación, no solamente a quienes estamos cercanos a estas disciplinas proyectuales y creativas, sino también a esas otras disciplinas que estarían interesadas en apoyar y en construir esto de lo que hemos venido hablando, que son esos nuevos discursos de avanzada, donde el doctorado le apunta a eso, a un nuevo conocimiento, un conocimiento que realmente impacte, que realmente aporte a la ciencia y que sea también un espacio, digamos, de transformación no solamente académica y científica, sino también de transformación a quienes va dirigida la investigación. El laboratorio, digamos, dentro de sus ejercicios investigativos, pues ha desarrollado, digamos, publicaciones a nivel nacional, internacional. Aquí, digamos que el laboratorio, lo interesante es que entra en diálogo con los laboratorios que tiene la facultad. También ha participado con investigaciones externas, interinstitucionales. Ha tenido diálogos, pues, en la academia, como siempre lo hemos hecho, con personas del sector externo, a nivel internacional. Y creo que ahí el laboratorio tiene muchísimo que aportar a la formación doctoral. Creemos que desde el laboratorio de arquitectura y proyecto podemos, en este caso, establecer una gran plataforma de discusión donde el aporte que se da, digamos, desde cada uno de los espacios de fundamentación o los espacios, digamos, que se pueden cursar dentro del proyecto, tienen cabida. Y aquí, digamos, que es importante que todas las personas que estén como interesadas en o bien moverse a través de nuestros laboratorios creativos que tiene la facultad, entran al final, digamos, en un punto de inflexión que es poder construir conocimiento, ponerlo, digamos, digamos, al servicio, digamos, de la comunidad a través de publicaciones científicas, y luego pues será, digamos, a través de la sustentación pública que hace parte, digamos, como ese recorrido. El doctorado de arquitectura, diseño y urbanismo, muy en el fondo, tiene una mirada muy transdisciplinar, ¿sí? Y en eso, digamos que queremos ser un diferenciador, digamos, de otros doctorados que están en el país, pero que también están a nivel latinoamericano. Y creo que ahí nosotros vamos a empezar a armar una ruta muy fuerte a través de todas las acciones que se dan en el laboratorio. Entonces la invitación es a que
indaguen un poco sobre todas estas acciones conjuntas que tenemos aquí en la universidad, y detrás de eso pues vean esto como un gran espacio de aporte a su conocimiento y a su crecimiento, digamos, profesional, personal y académico. Ese sería como el gran aporte y lo que podría ofrecer en este caso nuestro laboratorio de arquitectura y proyecto. Sí, no, me alegra que también involucres como ese llamado a todavía tenemos muchas cosas que aportar. La plataforma del doctorado lo permite. La estructura de los laboratorios dentro de nuestra unidad académica ha abierto muchos espacios para la discusión y creo que el laboratorio de arquitectura y proyecto aporta de una manera significativa a abrir más discusiones, a enfrentar nuevos retos en esta comprensión de sí, de esas lógicas teóricas que tienen que avanzar en nuevos, o sea, enfrentar nuevos retos y también divulgar, ¿no? Porque ustedes también han hecho un ejercicio como de difusión o de exposición de una serie de obras que permiten comprender todas estas nuevas lógicas o estos nuevos paradigmas visuales y proyectuales, entendiendo cómo evolucionan, cuál es su génesis y cómo permiten después construirse. Ahí también hay un ejercicio interesante en el laboratorio, ¿no? Esa difusión de una arquitectura que tiene unos valores y que tiene unos ejercicios que es importante como desmenuzar y en los que hay que seguir profundizando, ¿no? Sí, digamos que el ejercicio académico casi siempre se centra en el tema de las publicaciones, los libros, los artículos, las conferencias, ¿no? Las ponencias, pero digamos que el laboratorio en este caso a través de la investigación, creación, el tema de las exhibiciones, las muestras, digamos, permanentes, efímeras, ese es como un gran nicho. Y ahora pues está con todo este tema de los medios digitales, el diseño, pues se miran un poco hacia estas plataformas un poco más de avanzada, de espacios virtuales, de recorridos, de aplicaciones, y en eso digamos que también debemos empezar a hacer un giro bastante fuerte, porque pues digamos que el mundo contemporáneo también eh, lo requiere frente a los cambios, ¿sí? Y el tema de la investigación, creación, en el caso, digamos, de nuestra facultad, pues tiene un equipo que tiene una mirada muchísimo más amplia, desde el urbanismo, desde el patrimonio, desde la misma arquitectura. O sea, hay una variedad, digamos, de discusiones que hacen que la riqueza de las confrontaciones sean realmente muy fructíferas. Y dentro de eso aparecen muchas acciones de verdad muy importantes. Por ejemplo, el laboratorio de diseño para las transiciones, todo el trabajo con la comunidad. O sea, creo que ahí hay unas cosas que empiezan a romper esquemas y paradigmas en la forma en la que se debe abordar, digamos, la investigación, ¿sí? Entonces, estos ejercicios de experimentación directa que empieza a volverse parte de la metodología de un ejercicio doctoral, eso empieza a nutrir otras nuevas metodologías que no son las metodologías ya establecidas, sino que el mismo discurso de la discusión frente al problema construye su propia metodología, ¿sí? Y eso hace que realmente la construcción del conocimiento sea muchísimo más amplia. Entonces, creo que si empezamos a que estos, digamos, cosas que se están dando en el laboratorio, como se están visibilizando, empiecen a tener ese impacto, creo yo que este es un muy buen escenario para poder construir una tesis doctoral en cualquier nivel, o sea, desde cualquier disciplina que quiera involucrarse con nosotros. Yo creo que no pudimos haber cerrado mejor esta temporada, esta primer temporada del doctorado, de nuestro podcast y de nuestro canal de YouTube. Bueno, Alex, muchas gracias. Del doctorado en arquitectura, diseño y urbanismo. Nos has permitido como reforzar la importancia de estas discusiones teóricas, estas discusiones también metodológicas, de comprender esta visión de lo estético y de la imagen dentro de nuestro entorno.
pero además también cuál es la labor que pueden ejercer los laboratorios, cómo pueden aportar a estas discusiones y también entonces todo lo que, todo lo que ofrece y todo lo que podría permitir desarrollar, ingresar en la formación doctoral y sacar adelante una serie de inquietudes que uno tiene personalmente, o sea, individualmente, pero que también involucran reflexiones colectivas, tanto dentro Sí, de la universidad como dentro del contexto sí, de estas comunidades científicas y que se proyectan hacia la sociedad y que se proyectan hacia el futuro, ¿no? perfecto. Vamos que esa es como la gran mirada, o sea, creo yo que la investigación se va a dar en muchísimos escenarios, en muchísimos niveles, no va a ser una mirada, digamos, cerrada, sino muy abierta, donde tenemos aliados estratégicos, vamos a tener miradas, vuelvo, insisto, muy pertinentes frente a lo que se quiere desarrollar dentro del doctorado. Entonces, creo que esta es una nueva forma de aportar, creo yo, que a la sociedad, a el cambio del país y, bueno, y también a nuestro pensamiento, que eso es lo más Y importante. también aportar a las disciplinas creativas y a este ejercicio de investigación más creación que hoy se convierte como en un nuevo reto dentro de las discusiones científicas. Giovanni, muchísimas No, gracias. a ti, Alex, muchísimas Un gracias y placer tener una discusión aquí, una charla contigo. no, muchas gracias. Y pues nada, seguramente nuestros estudiantes también tendrán la posibilidad de tener charlas contigo. Espero que puedas acompañarnos Fundamentación 4, o por lo menos así deseo que ocurra, eh, para que entonces sigamos hondando, profundizando en estas reflexiones de la importancia de involucrar la investigación en las lógicas creativas. Sí, importante, poner en crisis el conocimiento. Eso es claro. Es toda la Muchas razón. gracias, Alex, por Bueno, la invitación. no, Y a encantado. todos, gracias. Y a todos igual, muchísimas gracias y esperamos que sigan conectados con nuestras discusiones, con nuestras charlas, con nuestros enfoques. Aquí eh, hemos cerrado como una temporada, ¿sí? de, 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 sí, de comunicación sobre los contextos filosóficos que han permitido la construcción de este programa doctoral y abriremos espacio posteriormente a las experiencias, cómo la ciencia ha impactado en la vida personal de investigadores reconocidos en el contexto nacional e internacional. Esperamos que nos sigan y que nos acompañen por esta aventura de la ciencia en un programa doctoral en arquitectura, diseño y urbanismo de la Universidad de La Salle. Muchas gracias.